Es la mayor democracia del mundo, pero ¿qué conocemos sobre este país? Me refiero a la India. Llega a las librerías la nueva potencia global, India, editada por Península, 6 fechas clave y 50 preguntas con Eva Borreguero, que les acompaña en Capital Radio. Eva, muchísimas gracias por el libro y por su tiempo. Gracias, un placer estar con vosotros. Eva Borreguero ha estado en muchísimas ocasiones en Asia, es profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero, ¿por qué un libro sobre la India, Eva? Bueno, porque es la mayor democracia del mundo, el país más poblado del planeta, la cuarta economía mundial y porque va a tener un mayor peso y relevancia en el siglo XXI, una posición más central cada vez. Entonces es necesario, entiendo, tener un libro de aproximación, introducción, acercamiento a este país. Es un libro en el que se aborda la historia, los orígenes, la importancia del tiempo que fue colonia británica y lo que ha sucedido en los últimos 90 años, ¿no?, en la India. Usted le da mucha importancia, usted es especialista en nacionalismos en Asia. ¿Por qué es tan importante el nacionalismo en la India para que hagamos una aproximación histórica, económica y geoestratégica a la India? Sí, bueno, el nacionalismo es esencial en India y en Asia en general. El nacionalismo es el pensamiento que articula la identidad, la visión y los intereses de un país. Entonces, según el nacionalismo van cambiando las formas de percibirse uno como naciones y sus intereses y las relaciones con los demás países y el mundo. Entonces, es un enfoque clave el nacionalismo para abordar la comprensión y el conocimiento de los países. En el caso de Asia tiene mucha vigencia porque están emergiendo nacionalismos, en el caso de China, en India, en Pakistán, o sea, son unos aspectos que tienen muchísima influencia ahora mismo en la evolución de estos países. Es la mayor democracia del mundo, la India, el país más poblado, que se sigue rigiendo por un sistema de castas. Para los que estamos muy lejos de la India, nos resulta quizás un poco incongruente que esto siga funcionando así, pero a su vez creo que el trabajo y sus estudios le permiten llegar a la conclusión de que gracias al sistema de castas es por lo que pervive todavía la India más ancestral. Sí, el sistema de castas junto con el hinduismo como religión múltiple politeísta es una de las claves, es la clave central para comprender lo que es la cultura y la civilización india. Entonces es una forma de articulación de la sociedad ancestral, muy antigua. Y cuando llega la democracia, cuando se implementa el sistema democrático de base liberal, occidental, moderno, se hace sobre este estrato del sistema de castas. Entonces la India va juntando estos aspectos y forman un papel esencial en la política, ¿no? Desde partidos que se identifican con una casta o un grupo de casta específico, hasta políticas de discriminación positiva, con cuotas para favorecer a que las castas y las clases más atrasadas tengan acceso a los puestos públicos, para que se nivele y haya menos desigualdades. Entonces, las castas son un elemento esencial en la política y en la sociedad india. Es lo que lo define como algo distintivo frente a otras civilizaciones y países. Como civilización, la India, por decirlo de alguna manera, está marcada geográficamente precisamente por lo que tiene al norte, que es la cordillera del Himalaya, y eso es lo que hace que usted en el libro hable de algo así como un subcontinente dentro del continente asiático, ¿no? Efectivamente, tiene una singularidad geográfica que le permite hablar de su continente. Tiene el Himalaya al norte, el Océano Índico al sur y luego el río Indo, que está en Pakistán en la actualidad, y luego una jungla muy densa en la parte de Bangladesh. Entonces, esto le ha dado un cierto grado de estar no aislado, pero sí insulado, ¿no? Pero al mismo tiempo internamente tiene una gran diversidad. Tiene desiertos, tiene junglas, tiene enormes ríos, ¿no? Tiene el monzón como un fenómeno que produce las lluvias estacionales, ¿no? Entonces es un subcontinente propio, tiene una singularidad muy específica que también le da esa cohesión en términos territoriales, ¿no? Sí, ya que usa la palabra cohesión, si yo le pregunto, la influencia británica fue colonia del Imperio Británico durante muchísimos siglos. ¿Es punto de cohesión o no? ¿Cuál ha sido la influencia del peso? Porque ha sido brutal, ha sido muchísimo. Sí. Los ingleses llegan, conquistan la India, los primeros son la Compañía de la India, y digamos que hacen un sistema claramente de intereses coloniales, de expropiación
extracción de recursos para luego producir en la metrópolis y vender los productos, y al mismo tiempo también introducen pilares de la modernidad. Entonces hay una relación muy dual con ese pasado colonial, ¿no? Por una parte, ellos aportan una unidad política, lingüística, histórica. El nacionalismo indio, evidentemente, coge las ideas de los pensadores liberales europeos, ingleses, pero al mismo tiempo es un modelo de extracción al servicio de los intereses coloniales en detrimento de la economía propiamente india. Es un modelo colonial, ¿no? Entonces es una etapa clave en la historia de la India y que vincula directamente con el presente, porque de hecho el legado, por ejemplo, el inglés es el idioma cooficial de la India, ¿no? La Constitución está muy inspirada en el Reino Unido. Entonces, bueno, está ahí con sus tensiones, con sus críticas y elementos que también son valorados. Desde un punto de vista histórico es muy interesante, Eva, cuando usted nos explica en el libro cómo efectivamente el Imperio Británico extrae recursos de la India para procesarlos en el Reino Unido de la Revolución Industrial y a posteriori el resultado de llevar algodón al Reino Unido que convierte en tejidos lo acaba, si usted me lo permite, colocando en la India, y la mayor parte de los productos que se producen en el Reino Unido lo que se quiere es que lo consuman los propios indios de la India, ¿no? Efectivamente, este es el modelo de extracción colonial. Consiste en eso, en una extracción de recursos naturales que luego se industrializan, se producen en la metrópolis o en el país de la metrópolis, a precios mucho más baratos porque cuentan con la tecnología de la revolución industrial, y luego esos productos se venden mucho más baratos de vuelta en la India, con lo cual se destruye la propia producción en la industria local de la India. Es un modelo bueno, que sí, que es muy importante, evidentemente. No sé si eso tendrá entonces que ver con esas políticas que vemos en Narendra Modi desde hace años ya, ¿no? Cuando alguna de las grandes multinacionales, Apple, por poner un ejemplo, ¿no? Decía, oye, pues yo quiero vender ahí en su país, y la política estatal era, bien, pero parte de lo que vas a vender aquí lo tienes que producir también, tiene que tener un impacto en el empleo y en la economía local de la India. Entiendo que con la historia que tiene ese tipo de bueno, pues reglas que se le ponen a las multinacionales también están entroncadas de alguna manera con la historia de lo que han vivido ellos, ¿no? Así es. India ha tenido siempre desde la independencia una enorme desconfianza, sospecha hacia la posibilidad de que esta estructura colonial de explotación económica tuviese vigencia con la independencia, ¿no? Entonces, bueno, ya Mahatma Gandhi ya tenía Swadeshi, ¿no? Y cuando estaba con la rueca, ¿no? Esta idea de tenemos que recuperar nosotros la producción, ¿no? Gandhi en un plano más atávico, pero esta idea de protección de la economía sigue presente, y bueno, de hecho, aunque se ha ido abriendo la economía de los años 90 bastante, pero Narendra Modi ha lanzado el programa de Make in India, de producir en India. Entonces la idea es que India se convierta en un centro mundial de producción. En algunos casos incluso dentro de esa tradición, que es el China +1, como una cierta alternativa, ¿no? A China, la idea de que se pueda desviar algo de la producción de China hacia India como un país que podría ofrecer esta capacidad. Entonces la idea es efectivamente producir, tener una empresa, industria propia, que haya una transferencia de tecnología incluso, pero fortalecer lo que es la industria india en beneficio de su economía y de la población. Ya que saca usted el tema China, ¿cómo son las relaciones entre la India y China? Bueno, son unas relaciones que no están libres de tensión, que tienen, claro, son las dos grandes potencias de la región. Es decir, China es la potencia económica, la segunda. Pero si usted mira un mapa de Asia... No, de tu Eva, si tú miras un mapa de Asia, verás que los dos grandes países son India y China. En términos de territorio, en términos de población. O sea, es claro que hay un poder y otro poder, un contrapoder. Y hay disputas a lo largo de la frontera, territoriales, que no están todavía resueltas, que tienen que ver con la independencia, con el legado colonial, etcétera. Y luego hay una rivalidad posicional, lo que se diría por el liderazgo en la región. India tiene una posición muy privilegiada en el Océano Índico, que la conecta con Oriente Medio, con la costa oriental de África, que la conecta también con el sudeste asiático, por donde pasan precisamente, se ha visto, con la guerra de Irán, donde hay un gran tráfico de barcos, y
China tiene la iniciativa de la Ruta de la Seda, que tiene un ramal marítimo que se extiende por esta zona y está desarrollando proyectos de colaboración con Pakistán a través del corredor económico, que es muy importante, el gran rival de la India, con Bangladesh, con Sri Lanka. Entonces hay una tensión por esta zona de competencia, de conflictos, bueno, que claramente los posiciona pues, como competidores y en algunos casos rivales, aunque al mismo tiempo, bueno, debido a la proximidad, también buscan una coexistencia mayor, pero en general es una relación de competencia y tensión de fondo. Tiene muchísimos kilómetros de mar la India y tiene muchísimos recursos que está destinando en la actualidad a ampliar su flota y su poder naval. Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que tanto India como China, ese descubrir la importancia del océano, para tener una mayor influencia regional, es algo que ha tenido lugar en los últimos 2 décadas, 20 años. Entonces, India empezaba a desarrollar. India ha tenido claramente su mayor seguridad orientada hacia Pakistán, la parte territorial del noroeste, también con los tramos fronterizos con China, pero digamos que India quiere expandir su influencia hacia el sudeste asiático, hacia el Oriente Medio, y claramente eso pasa por las zonas marítimas y por el Océano Índico. Entonces, todo eso requiere una mayor presencia naval para esa protección de intereses, que es lo que está apostando. Bueno, un país que tiene armas nucleares, un país que tiene un ejército numerosísimo, una infografía que incluye el libro de Eva Borreguero, viene a mostrar cómo el número de efectivos de personas que tiene el ejército indio asciende a 1,5 millones. El mayor país es China, con 2 millones de efectivos en el ejército, ¿no? Sí, eso es muy importante porque luego se ven otros países en relación y claramente aquí hablamos del factor demográfico de India y de China también, ¿no? Países que tienen mucha población se pueden permitir tener ejércitos descomunales, efectivamente, ¿no? Sí. Y otros países que pueden ser potencias económicas importantes, si no tienen esa demografía que se traslada al ejército, pues no tienen esa capacidad. Entonces, esto es otra forma muy interesante de ver también esta relación entre estos dos países y el peso que tienen y representan. Y el factor humano en su presencia como efectivos en el ejército es tremendamente importante, ¿no? Eso es por la capacidad de disuasión y de poder que se tiene al final, porque en caso de conflicto los efectivos humanos son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué países tienen mayor capacidad? Los que tienen mayor población, clarísimamente, ¿no? Y lo aportan al ejército. Y en este caso, India y China, pues tienen estas cifras de 2 millones y 1,5 millones. Eva, ya que usted conoce o que tú conoces también el continente asiático, fíjate, explícanos algo, porque de China sabemos que tienen paciencia, que miran en esa China a largo plazo, no tanto dónde van a estar mañana, sino dónde van a estar en la próxima década, o dentro de 2 décadas, o dentro de un siglo, ¿no? La India, ¿cuál es la hoja de ruta de un país como la India, o al no tener esa planificación estatal que tiene China, es diferente porque la democracia dirá? A ver. La India, la hoja de ruta de conversión en la India es la diversidad y la complejidad de una democracia. Es decir, India tiene que lidiar con sus tensiones internas democráticamente. Y esto hace que lleve más tiempo tomar decisiones. Pero al mismo tiempo tiene la ventaja de haber superado una transición democrática. Entonces eso le da una estabilidad que ha tenido a lo largo de las décadas. Entonces, a mí a veces me gusta comparar a la India con un elefante. Es un animal enorme, el más poderoso junto con el tigre en la jungla, que va lento, pero que no para, ¿no? Entonces yo creo que con India hay que tener en cuenta también que esa complejidad le puede dar lentitud a la toma de decisiones, pero que es un avance inexorable, gradualmente, es gradual, es lento, y que tiene que ver pues, con manejar las tensiones y la toma de decisiones en una democracia de 1.400 millones de personas, con 22 lenguas oficiales y con una complejidad mayor que la de la Unión Europea. Entonces, evidentemente, ahí podemos pensar cómo funciona la Unión Europea, ¿no? También lo que le cuesta cuando se habla
lo que cuesta tomar decisiones en la Unión Europea. Sí, sí, el ejemplo que pones nos ayuda a entender pues muy es bien. lo mismo, cuesta, pero avanza en esa dirección, ¿no? Ahora que citas el caso de la Unión Europea, uno de los grandes acuerdos comerciales que se han firmado recientemente es el de la Unión Europea con la India, en el que, en el caso europeo, que estamos muy necesitados también de actividad económica y comercial, bueno, pues le ponemos una alfombra roja precisamente a la India, ¿no? Sí, además en un momento muy necesario, ¿no? En un momento muy oportuno, en el que los aranceles que Trump ha impuesto a India, a Europa, que luego a India los ha rebajado, bueno, pues ha creado una sensación de inquietud, de malestar, de necesidad de buscar aliados y mercados, y bueno, la Unión Europea y la India son aliados naturales, ¿no? Y ese acuerdo es muy prometedor. Naturales, porque también es histórico. ¿Es de fiar la India en las negociaciones comerciales? Porque de los chinos a veces se nos dice, bueno, hay que tener mucha paciencia para negociar con los chinos. Con India también hay que tener paciencia. Yo creo que esto es algo que hay que comprender. Con India hay que tener paciencia y saber que hay tiempos y que hay que saber invertir en crear esa confianza, en conocer, y los manejos de los tiempos son distintos, ¿no? Evidentemente, pero sí. En los años 60 la pobreza de la India alcanzaba el 55% de la población. En 2021 se estimaba la pobreza extrema al 12%. En 1947 se planteó el reto de construir la gran democracia en la India. Y en el libro, entre muchas otras cuestiones, también abordas cómo los británicos, cuando empiezan a haber revueltas internas, un día se dan cuenta de que la mejor manera es llevar la formación a los indios a las escuelas y que tengan formación para integrarles en un sistema, bueno, pues en el que todos tengan conocimiento, cultura y derechos. Esa es la gran herencia que entiendo que tiene de la India, ¿no? Del modelo liberal europeo. Sí, efectivamente. Los británicos, ellos entienden, lo dice Macaulay, bueno, es mucho más rentable negociar con civilizados que con bárbaros, ¿no? Esa es su misión, tiene esa visión. Y entiende que si crea una clase media formada en el pensamiento occidental, puede actuar como intermediarios entre la población y generar vínculos de comercio, que era lo que claramente buscaba. Entonces introduce un sistema de educación muy distinto al que había, con unas bases de igualdad en el sentido de no discriminar por religión o por casta, y con unos contenidos que son los de Europa de ese momento y que se extienden rápidamente. Entonces ese será uno de los pilares de la modernización que llevan a cabo los ingleses en la India. Y entiendo que el resultado de que hoy haya tantos ingenieros en la India, que haya directivos indios en la propia economía estadounidense con las grandes multinacionales, tiene su origen ahí, ¿no? No, eso tiene su origen en la India. O sea, los indios son los grandes matemáticos, son los que inventaron el cero, el infinito, el sistema decimal. Viene de ahí. Son los grandes matemáticos de la historia. Entonces tienen una habilidad natural para las matemáticas. Y eso está, y luego, y para los idiomas, son políglotas. Entonces eso, bueno, pues da unas facultades de análisis que hace que sean brillantes ingenieros y matemáticos. Eso es inherente a la cultura india, la genialidad del genio de las matemáticas. La cultura india, su política y su historia en un manual imprescindible. Sean ustedes adultos, seáis vosotros chavales, para entender qué pasa en la India, su lugar en el mundo, como consecuencia de toda la historia que ha vivido. Y este libro de Eva Borreguero, La nueva potencia global india. Eva, gracias por acompañarnos en Capital Radio y por el libro. Un placer.